Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy tengo el placer de presentarles este tema titulado Abordaje de Hepatopatía Crónica. Yo soy el doctor Emilio Avilés Lucero, residente de primer año de Medicina Interna. Primero que nada, pasando acerca de aquellos tópicos que vamos a tocar a lo largo de la presentación, ya ustedes los irán viendo punto por punto. Pasando primero con cuál es la definición y todo este espectro que envuelve la hepatopatía crónica. Como ya hemos visto en otras sesiones, al final de cuentas es una patología completa porque envuelve múltiples enfermedades heterogéneas entre una y otra. Y es por eso, pues, que debemos de tener un índice de sospecha diagnóstico muy puntual, no solamente para llegar al diagnóstico definitivamente de cada una de las etiologías, sino también para ya que llegamos desafortunadamente en este punto en el que ya es crónico este proceso inflamatorio a nivel hígado, podamos dar un abordaje oportuno para así darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Primero que nada, hay que reconocer que este tipo de enfermedades, específicamente las del hígado, desafortunadamente son muy silentes debido a los mecanismos de compensación que genera este órgano. Así pues, y como ya les mencionaba, debemos de tener una sospecha muy guiada para poder, en algunos pacientes, poderlos captar de forma más oportuna. ¿Cómo la vamos a definir? Al final de cuentas, es un deterioro que va a ocurrir debido a algún abrupto, cuales fuera que sea su raíz etiológica, durante más de 6 meses. Así pues, si no damos un tratamiento oportuno en lo agudo, si es que podemos evidenciarlo, pues bueno, va a llegar a generar disfunciones que más adelante vamos a ver. La prevalencia no es nada ínfima, puede llegar hasta 4.5 millones de adultos, es decir, aproximadamente un 1.8 de la población adulta. Y la mortalidad ni se diga, en Estados Unidos representa el top 9 de causas de muerte. Es decir, podemos traducirlo a nivel mundial en 41,000 muertes anuales. Como les mencionaba, es un reto clínico al final de cuentas y desafortunadamente es una enfermedad tan silenciosa que ocurre de forma gradual y dependiendo mucho de cuál sea el abrupto que vaya a ser la patología subyacente, pues va a ser finalmente si es que se va a poder diagnosticar de forma oportuna o no. ¿Cómo es que va a ir avanzando? Primero que nada, ya se los mencionaba, es un daño, algo que va a estar causando lesión hepática gradualmente, sea cual fuera la causa, por un periodo mayor a 6 meses, una inflamación y fibrosis que se va a generar como un círculo vicioso que más adelante vamos a ver específicamente en el área de fisiopatología. Y aquí es cuando va ocurriendo de forma silenciosa cada una de las complicaciones, tanto en agudo como en crónico, para al final de cuentas llevar a una cirrosis, la cual por una parte puede ser compensada, pero por otra, y es aquí donde llegan desafortunadamente la mayoría de nuestros pacientes, al menos a nivel hospitalario, descompensada. Una de las más comunes, pues cuando ya padecen esta presentación clínica que es la citis y la etapa final, que es la cirrosis, que ya es un estado irreversible, en donde, pues bueno, ya vamos a ver más adelante cómo podemos diferenciarla en los estadios y las causas principales, pues son varias y ahorita las vamos a ver más a fondo. ¿Cómo se compone este espectro etiológico? Lo podemos simplificar a 4 causas infecciosas. Por un lado, la cuestión metabólica actualmente sigue representando hasta el 50% de los factores etiológicos el alcoholismo, pero ya existe ahora un cambio sociodemográfico en donde ya se reconocen nuevas enfermedades que previamente se clasificaban únicamente como las no alcohólicas, pero ahora ya se nombran como una esteatopatía hepática, perdón, una esteatopatía crónica debido a la disfunción metabólica y afortunadamente eso nos ayuda a poder tener un mayor ojo clínico en aquellas pacientes que tengan o que cumplan con las características clínicas que envuelve esta enfermedad. Algunos de los marcadores diagnósticos específicos que ya se mencionaban en clases previas y se van a mencionar en clases posteriores. Por otro lado,
no menos importante, pero que ya va cambiando la cuestión de presentación, pues son el componente infeccioso, que es el virus de la hepatitis B, la C y la D. Algunos de los marcadores diagnósticos, la autoinmune, que son causas pues un poco más complejas de llegar como al approach, y también las causas genéticas, que son causas o factores etiológicos aún más raros y que bueno, como ya se los he venido mencionando, al final de cuentas necesitamos tener un ojo clínico muy guiado, conocer estas enfermedades, cuando menos con sus características clínicas generales, con las cuales podamos hacer un acercamiento para así derivar con el servicio correspondiente. Esta imagen está muy padre porque decusa todos estos pruebas no invasivas que podemos implementar en nuestros pacientes, unas más disponibles que otras, para poder hacer el diagnóstico como si fuese un diagnóstico histopatológico. Ya lo veíamos en clases previas, los mencionaban los doctores, que hígado F0, que hígado F2, F4, y justamente se refieren a estas características fisiopatológicas que vamos a encontrar en nuestros pacientes. Así pues, como pueden observar, existen diferentes puntos de corte que vamos a ver más adelante, que aquí es donde nos van a auxiliar para poder hacer una interpretación de en qué estadio va a estar mi hígado que pudiese padecer una hepatopatía crónica sin la necesidad de llegar a realizar una biopsia hepática. Y esto es importante porque ya hemos visto cómo es que la evolución en estos instrumentos clínicos nos han apoyado a disminuir cada vez más de forma gradual qué tanto hacemos las biopsias hepáticas, y afortunadamente ya no es lo más común y únicamente se reserva en los casos en los que hay una gran duda diagnóstica en cuál pudiera ser el abrupto que ocasionó este daño a nivel hepático. La epidemiología contemporánea y la transición metabólica ya se los venía mencionando. Al final de cuentas, las diferentes causas van a presentarse más o menos dependiendo de la región que yo vaya a estudiar. Si, por ejemplo, hablamos acerca de una de las patologías más importantes, que es la hepatopatía por alcohol, todavía la seguimos adjudicando como una de las causas más prevalentes que tenemos a nivel mundial, como que es la responsable, perdón, de hasta casi el 50% de las muertes que existen por cirrosis. Así pues, es por esto que debemos de determinar si es que nuestro paciente es candidato o no a cierto tipo de terapias. Por otro lado, existe esta antes llamada la enfermedad de hígado graso no alcohólico, que ahora ya denominamos como una estatopatía crónica por disfunción metabólica, que tiene una prevalencia altísima a nivel mundial y afecta casi a 2.000 millones de personas. Es decir, una cifra para nada despreciable y que precisamente se presenta dentro de esta epidemia que vamos viendo en crecimiento, que es la obesidad. Ergo, esta obesidad va a llegar a una inflamación crónica leve que va a conducir a una resistencia a la insulina, puede llevar a una diabetes tipo 2 y otros cambios a nivel sistémico que producen una inflamación constante y que finalmente van a causar un abrupto a nivel funcional hepático, no en agudo, sino en crónico. Las otras causas más importantes ya se las venía mencionando, la hepatitis B, la hepatitis C y otras cosas más raras, pero que vale la pena mencionar para poder cuando menos tener cierta sospecha con ciertos hallazgos clínicos cuando los diagnósticos principales no nos lleguen a cuadrar. Esta tabla es muy similar a una de las que ya les mencionaba o las que ya les presentaba previamente acerca de cómo podemos dividir este espectro en cuatro causas, en cuatro de las causas más importantes: el metabólico tóxico, el infeccioso, el autoinmune y genético, que cada uno al final de cuentas tiene su abordaje específico y a su vez su tratamiento muy puntual. Eso si llegamos en un punto diagnóstico oportuno para poder llegar a hacer verdaderamente algo perdón, y evitar este daño hepático. Así pues,
ha habido una transición epidemiológica importante a nivel global en donde, si bien antes las causas, por ejemplo, en el continente asiático más importante que teníamos era las causas de origen viral, como lo puede ser la hepatitis C, ahora por este cambio en el aumento de la obesidad, pues se ha presentado este abrupto a nivel hepático por esta inflamación crónica leve que va a existir a nivel sistémico y que finalmente vamos a tener varios factores que van a hacer sinergismo entre sí y van a aumentar el daño que yo voy a ejercer a nivel hepático. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un índice de masa corporal mayor perdón, que llegue a obesidad grado 1, grado 2 o hasta obesidad mórbida y aparte ese paciente tiene diabetes tipo 2 y aparte ese paciente tiene un consumo excesivo de alcohol, es un bebedor pesado, pues al final de cuentas, cada uno de estos factores van a hacer una coalición para generar este abrupto a nivel hepático, esta lesión a nivel aguda que desafortunadamente va a ser silente y que si yo como médico de primero o segundo nivel no capto, va a llegar a requerir atención médica de tercer nivel. ¿Cómo es la fisiopatología estructural, la remodelación y la hemodinámica que va a suceder en estos pacientes cuando ya lleguen a estadios de cirrosis hepática por esta lesión? Pues bueno, no es nada más allá de lo que ya hemos mencionado en clases previas, en donde vamos a tener estas células de hito o estas células estrelladas que su función principal en el hígado sano es reservar la vitamina A. Desafortunadamente, por esta lesión hepática, pues va a haber una transformación en esta celularidad que va a hacer que comiencen a generar matriz extracelular, fibrosis, y que si esta va progresando gradualmente va a generar una vasoconstricción a nivel del sinusoide de las venas hepáticas, y esto a su vez en conjunto con la disminución de la generación del óxido nítrico, pues va a ser que finalmente se exprese como la hipertensión de la vena portal, en donde yo voy a utilizar diferentes puntos de corte, pero el más importante y el que quiero que se lleven a casa es mayor a 10. Cuando yo tenga una hipertensión portal mayor a 10, ya lo voy a considerar como un paciente que muy probablemente tenga un hígado cirrótico y que muy probablemente también vaya a generar las diferentes características clínicas que vemos en un paciente con cirrosis descompensado si no hacemos algo en este momento. ¿Qué va a pasar, pues, si va progresando esta enfermedad? Si, por ejemplo, mi hipertensión portal llega a más de 12, pues bueno, se eleva el riesgo, por ejemplo, de las varices esofágicas, se eleva además el riesgo de que padezca otros trastornos como pudiese ser el síndrome patorrenal, en donde esta inflamación esplácnica que va a haber va a generar un gasto efectivo disminuido y por tanto un abrupto a nivel renal y pues bueno, finalmente se expresa en todos estos comorbilidades de descompensación con las que puede llegar mi paciente que padezca ya cirrosis por no haber hecho un diagnóstico oportuno. Van a haber otras presentaciones, como puede ser el aumento de la uremia, del amonio, y todo este amonio me va a llevar pues a una encefalopatía hepática, a su vez también va a aumentar pues el líquido a nivel acítico debido a esta misma hipertensión portal, y esto puede llevar a otras complicaciones más importantes como puede ser la peritonitis bacteriana espontánea, entre otros, o pueden presentarse todos al mismo tiempo y va a ser muy complejo tratar a estos pacientes. La parte más importante y, y, y que resulta pues imperativo que nosotros aprendamos, ya que ya contamos con estas herramientas diagnósticas, es cómo vamos a hacer una estratificación no invasiva en la fibrosis hepática. Antes que nada, ya hemos visto en clases previas cómo es que podemos interpretar las pruebas hepáticas. No me voy a tener mucho aquí, no obstante, este es más que nada como un vistazo para que recuerden cómo es que utilizamos los diferentes valores de las pruebas hepáticas para hacer ciertos cálculos y con esto
poder guiar mi diagnóstico hacia dónde se está orientando más el abrupto hepático. Entonces, ¿cuáles son aquellas cuestiones del laboratorio que yo voy a pescar de buenas a primeras en mi paciente? Primero que nada, y de la más importante, perdón, va a ser la trombocitopenia. Desafortunadamente, al aumentar la presión portal, esto va a llevar a una inflamación a nivel del vaso y esta inflamación a nivel del vaso finalmente va a causar inflamación en esta zona, hiperesplenismo, hiperfunción y por tanto la degeneración de las plaquetas. Entonces, podemos observar cómo es que existen un aumento gradual en la especificidad del diagnóstico de mi paciente con cirrosis hepática en cuanto menor sea el número plaquetario. Si bien generan como una, perdón, figura especular en donde disminuye la sensibilidad, pero aumenta la especificidad, podemos ver cómo es que yo voy a poder hacer un diagnóstico muy asertivo en mi paciente, que a pesar de que yo tire una moneda al aire, la tenga o no la tenga, si llega a tener menos de, por ejemplo, 110,000 plaquetas, voy a tener una especificidad muy alta del 95% de poder ejercer mi diagnóstico con un valor P extremadamente significativo. Voy a tener además prolongación de los tiempos, por ejemplo, del TP y del INR, pero recuerden pues, y este es un dato muy importante y relevante, hay un balance en la homeostasis en donde si bien esta disfunción hepática va a disminuir todas estas proteínas procoagulantes, también va a disminuir estas proteínas anticoagulantes y por tanto, a pesar de que aumenten los tiempos, eso no significa que mi paciente tenga más riesgo de sangrado per se y no por eso voy a retrasar ciertas intervenciones en agudo que van a necesitar, sino más bien pues voy a poder hacer el diagnóstico, pero voy a interpretarlo de esta manera. La albúmina evidentemente va a disminuir y las distintas pruebas hepáticas, cómo van cambiando y cuál es la sensibilidad, especificidad y el accurate ratio para poder ejercer mi diagnóstico en estos pacientes. Los diferentes test que ya les había mencionado en la tabla previa, de los más importantes y el índice que sí nos debemos de llevar a casa es el FIP4. Es de los más validados, si bien en un principio se había estudiado en pacientes que padecían VIH de forma concomitante, virus de la hepatitis C, para poder generar pues un diagnóstico oportuno y concreto, ya se ha podido validar de forma exitosa en otro tipo de contextos clínicos y por tanto es de las pruebas más importantes de las que nos podemos hacer valer, ya que utiliza muy pocas pruebas que podemos sacar a nivel sanguíneo del paciente y algunos datos del mismo y con esto poder tener un tamizaje o un screening en mi paciente bastante acertado. Hay pruebas, sí, un poquito más puntuales, como puede ser el ELF, en donde utiliza 3 biomarcadores que pues la verdad es que no están muy disponibles en todos los medios, pero sí tiene o sí llega a tener un poco de mayor relevancia, cuando menos a nivel diagnóstico. Desafortunadamente, no está tan disponible. Tenemos otro tipo de estudios, como puede ser la elastografía utilizando el ultrasonido, que la verdad es que nos da un buen rendimiento y es por eso que cuando hacemos el approach en estos pacientes para poder buscar el diagnóstico, es de los segundos estudios que vamos a hacer de mayor intención. Lo que les mencionaba, existen diferentes tanto pruebas de sangre como pruebas elastográficas con diferentes métodos diagnósticos. Cada una tiene sus ventajas y desventajas y debemos de reconocer algunos factores que nos pueden causar confusión, como es la edad, específicamente en el FIC4, en donde debemos de modificar, perdón, nuestro punto de corte para poder, para poder evitar generar falsos negativos en pacientes en edad avanzada y así no dejarlos o no hacer que pase desapercibido con estos pacientes. Cada uno pues con su respectivo rendimiento, pero desafortunadamente aunque unos tengan más rendimiento que otros, pues no todos están disponibles.
algunas medidas que podemos utilizar para mejorar la precisión diagnóstica y son las que ya les mencionaba y les venía comentando. Y de las más importantes va a ser el FIB-4. El índice de FIB-4 es el con el que quiero que se queden y que al final de cuentas no tiene una especificidad nada despreciable, si bien puede variar de un 75% a un 95 a un 91%, perdón, tiene un muy buen rendimiento y una muy buena sensibilidad del 70%. Si por ejemplo hablamos de la impresión general clínica, el ojo clínico que nosotros utilizamos como médicos de primer contacto, pues la verdad es que la sensibilidad es prácticamente una moneda al aire. Es decir, muy probablemente no vamos a captar a los pacientes, pero si lo llegamos a hacer, qué bien, muy probablemente sí tenga este padecimiento mi paciente. Algunas otras pruebas que en realidad no son muy aplicadas en la clínica, pero es bueno conocerlas. Entonces, llega mi paciente a primer nivel o a segundo nivel, cual fuera la situación, y ¿cuál va a ser el primer filtro que yo voy a utilizar con ellos? El índice FIB. El índice FIB, y con esto, con unos parámetros tan sencillos como es la edad, el AST, el ALT y el recuento plaquetario, yo voy a poder estratificar a mi paciente y poder determinar qué riesgo tiene. Si pudiese ser bajo, es decir, menor a 1.3, intermedio o esta zona gris en donde ya podemos utilizar estudios más enfocados de 1.3 a 2.6 y un riesgo alto mayor a 2.6 que como ya les mencionaba, esos puntos de corte van a cambiar en la población adulto mayor. Así pues, mi paciente ya tuvo un riesgo alto, paso a hacerle una elastografía transitoria, que no es más que un ultrasonido que, como su nombre lo dice, manda ondas sonoras y dependiendo de cuánto me regrese estas mismas ondas sonoras, yo voy a determinar qué tan rígido está mi hígado y con base a esto poder hacer la aseveración si es que mi paciente pudiese tener una hepatopatía crónica ya avanzada, compensada o probablemente descompensada. Y aquí están los distintos puntos de corte. Por un lado, yo puedo utilizar esta regla de 5, con la cual si está menor a 10 kilopascales, voy a poder descartar de forma efectiva esta enfermedad hepática avanzada. Si llega a presentar entre 10 y 15, pudiera sugerirme que tiene esta enfermedad y aquí es donde ya va a entrar un poco más la pericia, el ojo clínico, los estudios más avanzados y, ¿por qué no?, también derivar pues a un centro que cuente con esas herramientas y también con el personal capacitado para el diagnóstico y tratamiento oportuno. Por otro lado, si ya llegamos a igual o más a 15 kilopascales, aquí sí ya vamos a hacer el diagnóstico certero de que mi paciente tiene una hepatopatía crónica avanzada, compensada, con muy alta probabilidad de cirrosis. Pero si yo llego a un poco más allá y llego a tener igual o más de 20 kilopascales, y aparte de esto, tengo plaquetas menores a 150,000 que ya habíamos visto en diapositivas previas, que me nos habla de forma muy específica de que tiene o pudiese tener una enfermedad cirrótica, aquí sí ya voy a pensar en que mi paciente tiene un alto riesgo de hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, mayor a 10. Entonces, yo ya tengo estos datos, yo ya sé cuáles son las pruebas diagnósticas, cuáles son las primeras instancias a las que yo voy a recurrir para poder ir guiando mi diagnóstico, pero ¿cómo voy a integrar todo esto en mi consulta? Vamos a hablar acerca del protocolo de abordaje teológico e integral, ¿sale? Entonces, tenemos que hablar primero en un paciente con cirrosis, en quienes yo voy a sospechar cirrosis de buenas a primeras. Por un lado, lo que ya les mencionaba, pacientes con diabetes tipo 2, con antecedente de hemorragia nasal o encías menor, un consumo crónico de alcohol pesado, antecedente de hemorragia de tracto gastrointestinal, y todo esto va muy correlacionado con estas alteraciones químicas, bioquímicas que ya les mencionaba previamente, y como pueden observar, si bien tienen muy poca sensibilidad,
unos son más específicos. ¿Quién? Por ejemplo, los diabéticos tipo 2. Y es por esto que es en quienes voy a tener mayor ojo clínico y en quienes voy a investigar de forma intencionada si es que pudiese tener o estar cursando por una hepatopatía crónica. Va a haber síntomas también que van a tener un excelente rendimiento y de los más importantes es el prurito. Estas mismas toxinas que no pueden eliminarse, pues se depositan a nivel de la dermis, de la epidermis, y esto genera pues un prurito incesante, un prurito nocturno que irrumpe mucho en la calidad de vida de mis pacientes. La anorexia por esta vasodilatación a nivel esplácnico que ya les mencionaba previamente, secundario a la hipertensión portal, que básicamente es el core de toda la enfermedad o todas los hallazgos clínicos y de laboratorio que podemos encontrar en mi paciente con cirrosis. Entonces, primero que nada, ya veíamos, el ojo clínico tiene un Likely Radio de solo el 4.8%, que es con una sensibilidad moneda al aire, pero con una muy buena especificidad si es que realmente nos da positivo. Entonces, hay que confiar menos en el instinto y más en la triada, como puede ser la citis, las arañas vasculares y las venas distendidas. Aquí podemos ver cómo es que estos diferentes hallazgos tienen su respectivo Likely Radio y con esto yo puedo, si me salen positivos, poder guiar mi diagnóstico y así también las pruebas que le voy a realizar a mi paciente. Algunas bibliografías mencionan como unos hallazgos más relevantes las telangiectasias aracnoideas, porque al final de cuentas el hígado es el laboratorio del cuerpo en donde se van a generar diferentes proteínas como las transportadoras de esteroides sexuales, se van a procesar también otras hormonas sexuales como la testosterona, se van a convertir en otro tipo de moléculas y desafortunadamente cuando disfunciona el hígado, se comienza a cambiar los distintos tipos hormonales a estos órganos, perdón, a estas hormonas más orientadas hacia los esteroides sexuales femeninos y por tanto eso va a llegar a la generación de estas telangiectasias aracnoideas y también el eritema palmar, que la bibliografía lo menciona pues como un eritema que no va a ser central, sino más bien periférico a nivel de la palma. Estos hallazgos clínicos que puedo encontrar, el más específico que yo tengo de los más específicos son las uñas de Terry, que básicamente nosotros en la uña tenemos un pedacito blanco que sobresale llamado lúnula y las uñas de Terry pues son estas en donde no tenemos la lúnula, es decir, esta parte blanca a nivel unguial de los dedos de las manos. Ginecomastia, ya les mencionaba, se degeneran todos estos esteroides sexuales más orientados hacia el lado masculino y pasan al lado femenino, generando a su vez ginecomastia, todas estas presentaciones como las telangiectasias que ya les decía y el eritema palmar. Por eso tienen una especificidad tan grande. A su vez, algunas otras hallazgos, como puede ser un vello corporal disminuido, la citis en una situación ya descompensada, las venas abdominales distendidas, que ahorita vamos a ver cómo evaluarlas. Lo más importante aquí es que cuando nosotros hagamos el examen, coloquemos juntos sobre una vena ambos dedos, los recorramos alejándose uno de otro y separemos ya sea uno u otro y ver hacia dónde corre el flujo. Lo importante aquí es ver que tanto en el polo superior como en el inferior el flujo vaya alejándose del ombligo, ¿sale? Con esto nosotros podemos determinar con la simple exploración física que muy probablemente estas venas distendidas que yo tenga a nivel abdominal, a veces denominadas también como cabeza de medusa, vengan de un origen etológico de la hipertensión portal. Por otro lado, si yo veo que el flujo de las venas van hacia un mismo polo, es decir, por un lado van tanto hacia arriba el polo superior e inferior como hacia abajo el polo superior e inferior,
Con esto podemos determinar que probablemente la causa no va a ir por la hipertensión portal, sino más bien por un estado obstructivo de alguna vena, como puede ser el caso del inferior si es que van hacia arriba o el superior si es que van hacia abajo. Ahora pues ya sabemos cómo identificar a aquellos pacientes con alto riesgo, como lo mencionábamos, pacientes obesos, diabetes tipo 2, algún otro conmórbido como ser bebedores pesados. Y aparte, si me llega este paciente, yo sé cómo identificar de forma clínica con los diferentes hallazgos que puedo ver en mi paciente a simple vista, que este paciente requiere un abordaje y requiere hacer pruebas de primera línea. El más importante, la prueba FIB-4. Con esto, yo voy a tener 2 puntos de corte, 2 puntos de partida, en donde ya les mencionaba, si tiene una puntuación intermedia que llega a la zona gris o alta, perdón, voy a utilizar voy a tener un resultado en mi FIB-4 igual o mayor a 1.3, cambiándolo o aumentando este rango en los pacientes mayores a 65 años a igual o mayor a 2, ¿sale? Esto por la cuestión de evitar falsos negativos en los pacientes añosos. ¿Qué voy a hacer en estos pacientes? Pasar ahora sí a mis pruebas de imagen y con base al resultado de mis pruebas de imagen a las que yo pueda acceder, yo ya puedo determinar qué acción puedo hacer específicamente si me sale una fibrosis avanzada probable, es decir, mayor a 15, igual o mayor a 15, yo ya puedo decir que necesito que lo evalúe un gastroenterólogo a mi paciente para pues dar el abordaje oportuno según sea la causa etiológica. Por otro lado, podemos llegar a una sospecha de fibrosis avanzada en la que nuevamente, ¿por qué no? Derivar con el gastroenterólogo o en la consulta de patología para nuevamente hacer un abordaje más profundo y evidenciar cuál fue el abrupto que me generó esta hepatopatía a nivel crónico. Hago esta prueba de imagen y me sale con una probabilidad sumamente baja de padecer fibrosis avanzada, ahora sí me regreso a evaluar aquellos factores de riesgo que puedo relacionar con enfermedad hepática crónica, como estos mismos factores que desde un principio me hicieron hacer estas pruebas de screening. Ya casi terminando, las diferentes complicaciones que puedo tener, cómo es que funciona la fisiopatología de la descompensación, que no es más, nada más allá de lo que ya les he venido mencionando. Existe pues un daño crónico progresivo que va a ir evolucionando hacia una hipertensión venosa portal importante. Cuando yo llego a este gradiente igual o mayor a 10, pues ya voy a tener una hipertensión portal clínicamente significativa que finalmente con todos los abruptos a nivel sistémico que me va a ir generando, voy a culminar en una fase descompensada. Las tres reinas que vamos a evidenciar va a ser la citis, la hemorragia varicial y la encefalopatía por los factores que ya les venía mencionando. ¿Cuáles son estas consecuencias? Porque es que se van a ir dando. Al final de cuentas, si yo tengo una hipertensión a nivel portal, la sangre va a buscar otras formas de dejar de estar acumulada y se va a ir a las venas esofágicas y eso va a causar varices esofágicas, sangrado. Y aquí sí va a ser imperativo, no es que las otras no sean importantes, pero este sí es una cuestión de vida o muerte en donde debo de dar un tratamiento oportuno y es específicamente al punto en el que no queremos llegar con nuestros pacientes y es por eso que debemos de hacer todo este recorrido diagnóstico que les he venido mencionando desde el principio de la presentación para ahora sí poder evitar llegar a este grado lesivo a nivel de mi paciente. La esplenomegalia, les mencionaba, existe un secuestro esplénico que desafortunadamente va a causar hiperesplenismo y secundariamente una trombocitosis y una trombocitopenia que va a ser un marcador indirecto clave de que mi paciente tiene una hipertensión portal clínicamente significativa y
justamente nos lo confirman los datos de especificidad que tenemos con base a cómo van disminuyendo el nivel plaquetario, y es por eso que si mi paciente en mi primera instancia, en la consulta o ya hospitalizado, me llega con factores de riesgo como es la obesidad, como es la diabetes, y aparte tiene las plaquetas depletadas, pues va a ser importante hacer una búsqueda más orientada también a una prueba FIP4, y si existe la forma de hacerlo, también una elastografía por ultrasonido, si es que se puede llegar a cabo para poder hacer el diagnóstico oportuno. La citis, también ya mencionada, y aquí una situación importante, la peritonitis bacteriana espontánea, que se va a precipitar por muchas situaciones, pero va a ser más que nada debido a esta inflamación o a esta, perdón, estado de aumento de volumen a nivel esplácnico, que va a precipitar en conjunto con la depresión de la albúmina una traslocación bacteriana, y esta traslocación bacteriana pues desafortunadamente va a causar este estado infeccioso que debe de tener un tratamiento oportuno, ya que los pacientes al padecer una peritonitis bacteriana espontánea, el riesgo de muerte a corto plazo se ve drásticamente aumentado. Va a haber pues una falla bioquímica, que esto va a ser gradual y desafortunadamente silente, en donde van a existir ciertas situaciones clínicas que yo voy a evidenciar en mi paciente, como es la ictericia, la coagulopatía, que ya les decía que si bien es importante identificar que hay depresión en los factores protrombóticos, también los hay en los factores anticoagulantes, y por esto es que existe como esta homeostasis o balanceamiento entre estos factores trombóticos, y debemos de utilizar otro tipo de pruebas más específicas para evaluar efectivamente cómo está el estado coagulable en mi paciente cirrótico. Otra de las presentaciones más importantes va a ser la encefalopatía hepática, en donde va a haber un aumento de amonio, y este aumento de amonio me va a llevar a diferentes grados de hepatopatía que datamos justamente en nuestros ingresos, ¿no? Va a ocurrir, como ya posteriormente lo habla mi compañero Fernando Galván, en donde existe síndrome hepatorrenal, que básicamente no es más que esta misma vasodilatación esplácnica, que ya parece como disco rayado, pues, pero desafortunadamente todas estas disfunciones a nivel sistémico se van sumando, van haciendo sinergia, y finalmente van afectando varios órganos, y pueden causar hasta ACLF, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante con la doctora Fernanda. Cae el volumen sanguíneo efectivo arterial, ya se los mencionaba, prenden las luces de alarma a los riñones y comienzan a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y desafortunadamente el cuerpo, tratando de ser sabio, pues hace todo lo contrario, genera una menor o una depresión menor de riesgo sanguíneo a nivel renal, y esto genera una vasoconstricción extrema, que no solamente va a llevar a la oliguria, sino a una falla renal progresiva si es que no la llegamos a tratar de forma efectiva. ¿Cómo vamos a manejar, pues, a nuestros pacientes? Primero que nada, tener nuestro índice de sospecha diagnóstico alto en aquellos pacientes que lleguen a tener factores de riesgo, como pacientes inmunosuprimidos que puedan tener virus de la hepatitis C, pacientes con obesidad, pacientes que aparte de la obesidad tengan diabetes tipo 2 o algún otro comórbido que me indique que probablemente mi paciente esté teniendo algún abrupto a nivel hepático. Y pues precisamente es aquí donde vamos a atacar según el factor etiológico, y es aquí donde vamos a aplicar nuestras respectivas intervenciones médicas. Evidentemente, el cese al alcohol, si es que es uno de los factores en nuestro paciente, dar una nutrición optimizada, tratar la obesidad con estos nuevos medicamentos que ya tenemos a la mano afortunadamente, como son los monoanálogos, los doble agonistas, los triple agonistas, ya casi eh, de los GLP-1, y con esto pues obtener una adecuada pérdida de peso
que finalmente termina siendo el core de muchas otras enfermedades. Entonces, vamos a apoyar a tratar otro tipo de patologías en estos pacientes. Si desafortunadamente mi paciente ya llegó a la descompensación, pues es momento de llegar a pensar en algunas intervenciones, como pudiese ser el carvedilol, en caso de que haya datos sugestivos o bien datados de una hipertensión portal, diuréticos, restricción de sodio para evitar ascitis y vigilancia endoscópica si es el caso. Y si desafortunadamente mi paciente ya llegó a las situaciones más complicadas de esta enfermedad, pues ya vamos a utilizar intervenciones más que de tratamiento, de rescate, a menos de que podamos llegar a un trasplante hepático ya como terapia definitiva. Los tratamientos dirigidos, aquí no me voy a detener tanto porque al final de cuentas lo vamos a ver detalladamente en cada una de las respectivas clases, pero aquí podemos hacer como un acercamiento de forma muy genérica. Ya hemos visto que el tratamiento, por ejemplo, para la hepatitis C o B depende mucho de la situación del paciente, de alguno de los comórbidos y de la tolerancia. Entonces, esto es de forma sumamente genérica, cómo es que podemos tratarlos según la etiología, que al final de cuentas lo ideal es que antes de que esta etiología me lleve a la descompensación hepática, a la cirrosis hepática, a la hepatopatía crónica, no llegar a este grado y poderla tratar de forma oportuna. Desafortunadamente no es así. ¿Cómo voy a intervenir en una enfermedad avanzada? Aquí es donde tenemos a la mano los criterios de Babeno 7, con los cuales yo voy a determinar el riesgo que tiene mi paciente y por tanto, si es que yo debo hacer una endoscopía para generar tamizaje y evitar que hayan algunas otras complicaciones como las varices esofágicas. ¿A quién voy a considerar como bajo riesgo? Aquellos en los que tengan una rigidez por la elastografía menor a 20 y plaquetas igual o mayor a 150. Con estos yo puedo determinar que tiene un bajo riesgo y por tanto puedo evitar realizar tamizajes de forma innecesaria por medio endoscópico. No obstante, ¿qué pasa si tengo un paciente que tiene las plaquetas igual o menor a 110, a 110,000, perdón, o que tiene una rigidez igual o mayor a 20, o que tiene esta hipertensión venosa portal clínicamente significativa, es decir, igual o mayor a 10? Pues bueno, aquí sí yo debo de realizar intervenciones importantes y claves porque es aquí donde muy probablemente esté cursando por esta hipertensión portal y ya deba de comenzar medicamentos como el carvedilol, ¿sale? Así pues, dar un acercamiento y diagnóstico más estrecho para poder evitar llegar a las complicaciones que son, que tienen un pronóstico muy pobre en caso de un tratamiento no oportuno. ¿Qué sistema de puntuación pronóstica y de supervivencia vamos a utilizar? Por un lado, tenemos la vigilancia con ultrasonido y diferentes pruebas, como puede ser la alfa-fetoproteína cada 6 meses. ¿Para qué? Para vigilar la incidencia de carcinoma hepatocelular. Cada 6 meses hago esta ecografía control y puedo aunarme de otras pruebas diagnósticas. La escala Child-Pugh, con la cual considero distintos parámetros para así determinar si mi paciente está compensado o descompensado y finalmente hacer una intervención más o menos insidiosa. Escala MEL, que existen otras como la escala MEL-NAD, con la cual podemos priorizar de forma objetiva el trasplante hepático, que es básicamente la única intervención definitiva que sí va a poder curar a mi paciente. Existen otras escalas, pero estas las vamos a ver más adelante en otras clases. Aquí pues un cuestionario en donde tenemos un paciente de 55 años de edad, él tiene diabetes tipo 2, que ya hablábamos previamente, uno de los factores de riesgo más importantes, tiene una elevación de la ALT, una elevación de la AST, y de acuerdo con los cribados que ya hablamos previamente, ¿cuál va a ser la herramienta final que voy a dar a mi paciente de forma inicial, perdón?
El índice FIB4, definitivamente, ya vimos que va a ser la primera herramienta diagnóstica y según el punto de corte, si sale igual o mayor a 1.3 en mi paciente que ya me entra en zona gris o mayor o igual a 2 en un paciente adulto mayor, aquí es donde ya puedo yo partir para llegar a mis pruebas de segunda intención. Ese mismo paciente tiene un FIB de 1.9, entonces tiene un riesgo intermedio o indeterminado. ¿Qué voy a hacer con este paciente? El segundo paso, ya lo hablábamos, vamos a hacer la elastografía de transición vibracional y con esto ver qué tanto me refracta estas ondas sonoras y así evaluar la rigidez que va a tener el hígado de mi paciente. Se realizó y me salió un resultado de 16. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este estadio? Es decir, haciendo una intercepción en caso de que se hubiese hecho alguna biopsia hepática, pues muy probablemente mi paciente esté en una cirrosis compensada. Es decir, no tiene estos criterios como la citis, la